Imagina por un momento cómo sería el primer contacto en un futuro cercano. No como una batalla, ni como un discurso épico, sino como una reunión incómoda donde nadie quiere cometer el error que marque su especie para siempre. Durante generaciones asumimos que cuando llegara ese momento, la diferencia sería evidente desde el inicio, que los alienígenas serían más grandes, más fuertes, más inteligentes, que nosotros seríamos los que tendrían que aprender rápido y comportarse con cuidado. Pero cuando comenzamos a conocerlos de verdad, ocurrió algo inesperado. Muchas de esas especies no eran imponentes ni superiores. De hecho, la mayoría eran más pequeñas, otras más frágiles y otras simplemente distintas. Por eso, cuando la comunidad galáctica estableció un protocolo para el primer contacto, dejó algo muy en claro. Ninguna especie debía enfrentarse sola a lo desconocido. Cada encuentro debía hacerse con representantes de todas las civilizaciones ya conocidas para mostrar unidad y para evitar errores irreversibles. Y fue bajo esa regla, pensada para mantener la calma y la paz, que la humanidad tuvo su primer contacto con el resto de la galaxia. ¿Te interesa? Entonces te va a contar la siguiente historia. Era política que al realizar el primer contacto con una nueva especie sapiente estuviera presente un embajador de cada especie con un asiento en la coalición galáctica. La CG, como lo llaman los humanos. La CG y la humanidad recordaban claramente el día de su primer contacto. Cuando las razas alienígenas llegaron con una armada, la humanidad pensó que venían a invadir. En lugar de eso, los alienígenas enviaron una transmisión aterrorizada suplicando que los perdonáramos de los armamentos nucleares y de fusión de la humanidad, rogando que no los aniquiláramos como lo mostraban nuestras muchas simulaciones. Se referían a las películas, y, en su lugar, que lleváramos a cabo una diplomacia pacífica. Fue un caos para todo el planeta. Los humanos aún disfrutan de volver a verlo en visualizadores de vez en cuando. Pero eso fue hace ya mucho tiempo. Hoy en día, la humanidad era solo otro asiento en la CG. Claro, aún eran conocidos como una de las especies más peligrosas y volátiles en términos tanto de cultura como de biología, pero ahora eso solo se traducía en un aumento en la tarifa de seguro para las naves con humanos a bordo, en lugar de gritos ahogados de terror cada vez que uno pasaba. Generalmente los beneficios de la fuerza, la resiliencia y la inventiva humanas superaban este aumento. Sin embargo, la necesidad de un embajador humano en las misiones de primer contacto seguía siendo motivo de debate. El propósito de las misiones de primer contacto era representar a todas las especies de la CG, pero también mostrar que la CG no era una amenaza, sino una mano abierta de invitación. Poner a un humano en la lanzadera de primer contacto era como poner un arma en esa mano. Aunque todos en la CG sabían que el arma no estaba realmente cargada, la especie con la que se estaban contactando no lo sabía. Y los ojos depredadores orientados hacia adelante de la humanidad, su musculatura absurdamente densa, su dieta carnívora y su rígida postura bípeda representaban un arma muy grande. Por esta razón, el embajador Asher Rushford había pasado cada misión de primer contacto haciéndose lo más pequeño y no amenazante posible. Pero la mitad del tiempo, eso solo hacía que la nueva especie se preocupara por la apariencia de un depredador al acecho. Había llegado al punto en que la manera más efectiva de asegurar a la nueva especie que la humanidad y la CG no eran una amenaza para ellos era que Asher esperara en la nave hasta que los otros embajadores hubieran hecho todo el trabajo y luego presentaran al embajador humano a una distancia segura. Y así fue que Asher estaba recostado en la bastante estrecha cubierta de la nave, jugueteando con su holoteléfono y esperando que los demás terminaran el trabajo para el cual había entrenado toda su vida en esta nueva misión de primer contacto. No tuvo que esperar mucho. La esclusa se abrió, y los otros 23 embajadores se apresuraron a entrar con expresiones de terror en sus rostros, prácticamente atropellándose entre sí en su prisa. ¿Por qué no fuimos advertidos de esto? ¿Cómo descubrimos siquiera esta especie? Gritó Borlak, el embajador Wimiu y el capitán de la nave por antigüedad. Sus 6 tentáculos se agitaban salvajemente en una muestra de pánico.
¡Nos encontraron! Enviaron una transmisión de onda ETA que nos dijo dónde encontrar su mundo y solicitaron el primer contacto. Eso es todo, sin datos visuales. Respondió Nick con sus 12 ojos bien abiertos. Esto fue un error. Se lamentó Fila, mientras su forma acuosa se hundía lentamente en su voluminoso regulador atmosférico. No podemos regresar allí. ¿Qué está pasando? Finalmente gritó Asher, poniéndose de pie y casi golpeándose la cabeza con el techo de la cubierta. ¿Qué ocurrió? ¡El humano! Graznó Gilfic. ¿Podemos enviar al humano? No, de ninguna manera. Protestó Vorlak. Ni siquiera un humano tendría una oportunidad contra eso. Esas cosas hacen que los humanos parezcan Griffons. Sin ofender, Fila. Fila ya se había hundido en un charco indefenso en su regulador atmosférico y no pudo responder. Asher estaba conmocionado. Todos los humanos sabían que eran el equivalente a orcos espaciales para otras especies y Vorlak acababa de afirmar que esta nueva especie hacía que pareciera un organismo semirrígido a base de agua. Si los humanos eran orcos espaciales, ¿qué debía ser esta nueva especie? Asher tragó un nudo que se había formado en su garganta. Seguramente Vorlak tenía que estar exagerando. Y sin embargo, los otros embajadores asentían en señal de acuerdo. Bueno, ¿y cómo se ven? Preguntó Asher, preso de una mórbida curiosidad. Nick le entregó un visualizador que deja a los Synaptori de 12 ojos capturar datos visuales incluso mientras huían del pánico. Asher se preparó para ver algo salido directamente de los mitos Lovecraftianos antiguos, pero cuando el visualizador se encendió, sus labios se curvaron en una sonrisa que simplemente no pudo contener. Voy a salir para allá, declaró Asher. Humano, ¿mi traductor detectó emoción en tu voz? Exclamó Vorlak. Sí, no te preocupes, volveré en un momento. Asher respondió con una sonrisa radiante. Lo que Vorlak había dicho sobre que no tendría oportunidad contra la especie que vio en el visualizador era cierto, pero no había manera de que volviera a casa sin conocerla en persona. Fue un corto paseo, desde la plataforma de aterrizaje hasta la enorme carpa de conferencias que se había montado para el primer contacto. Cuando Asher entró, inclinó su cabeza hacia atrás para observar a la especie y asimilarla por completo, con la sonrisa aún en su rostro. Este es nuevo, y no está corriendo y gritando de inmediato como el resto de ellos. Eso es un alivio. Pero es apenas más grande que ellos. Estamos seguros de que esta no es solo la forma en que su especie exhibe el miedo. Asher habló. Pido disculpas en nombre de mis compañeros. Se asustan con bastante facilidad, aunque deben admitir que son una visión bastante aterradora para seres de menor tamaño y sin los dientes, garras y espinas que ustedes exhiben. Ahí está. ¿Ves? Igual de asustado. Aunque un poco más valiente. Para nada, corrigió Asher, aún sonriendo ante la vista que tenía delante. No me habría perdido esta reunión por nada del mundo. Y sin embargo, careces de todas las características que nos acabas de atribuir. Entonces, ¿por qué no tienes miedo? ¿Acaso tu especie carece de miedo? No, sí tenemos, respondió Asher. Pero en realidad tienen un parecido sorprendente con una criatura sobre la que los humanos, mi especie, cuentan historias fantásticas. ¿De verdad? ¿Y cómo llaman a estas criaturas en sus historias? Asher no pudo evitar soltar una risa abrupta
ante su increíble situación. Todos en la Tierra iban a perder la cabeza cuando esta especie fuera presentada formalmente en la CG. Se parecen muchísimo a lo que nosotros llamamos dragones. La misión de primer contacto fue un éxito, para incredulidad de los otros 23 embajadores. En su presentación formal, se decidió unánimemente que los humanos serían quienes actuarían como guías para enseñar a estos nuevos dragones las reglas de la CG e interactuar con razas más frágiles y sus miedos. Incluso el representante humano votó por sí mismo, para gran consternación de los demás. Ninguno de ellos podía imaginar cómo la humanidad podía estar tan emocionada de interactuar con una especie que incluso los hacía parecer frágiles. Pero no hace falta decir que nunca más se cuestionó la necesidad de un embajador humano. ¿De verdad te quedas aquí sentado prácticamente todo el tiempo mientras los demás salen a hacer las presentaciones reales? Preguntó Frila Namtidar, la embajadora más reciente en unirse al equipo de primer contacto de la coalición galáctica. Respondió el embajador humano Asher Rushford. La última vez fue la excepción. La última vez había sido el primer contacto con la especie de Frila Namtidar, que tenía un parecido asombroso con los dragones de la mitología terrestre, y por lo tanto, solo el humano se atrevió a acercarse a ellos. El nombre oficial de su especie, al igual que el de la embajadora con la que hablaba Asher, era largo y difícil de pronunciar: Yuros Foliatinval. Así que no fue ninguna sorpresa que, cuando los humanos se negaron rotundamente a llamarlos de otra manera que no fuera dragones, el apodo se quedó. Antes de los dragones, tanto los humanos como su mundo natal, lo bastante hostil como para dar origen a una especie así, eran considerados anomalías. Ahora que había otra especie parecida, incluso superior en algunos aspectos, esas civilizaciones necesitaban ser clasificadas. Y así fue como los orcos espaciales y los dragones espaciales fueron etiquetados como mundo mortales. ¡Eso es ridículo!, protestó Frila, como la llamaba Asher. El objetivo es mostrarle a las nuevas especies que no somos una amenaza. ¿Cómo vamos a lograr eso si nos escondemos como depredadores al acecho? Asher le explicó sus múltiples intentos de usar un enfoque distinto al de simplemente esperar a que los demás lo calmaran todo primero y luego presentaran al humano desde lejos. Al menos te tengo a ti para socializar. ¿Cómo lo hacías tú solo?, preguntó ella. Normalmente jugando en mi holoteléfono, respondió él con un bostezo y estirando los brazos. Si algo había que agradecer, era la necesidad de duplicar el espacio del suelo y del techo en la nave para acomodar a la embajadora dragón, lo cual fue un cambio muy bien recibido respecto a la nave anterior, que era estrecha y fue diseñada antes de que los humanos se unieran a la CG. Aparentemente, cuando se formó la CG, los primeros contactos con nuevas especies ocurrían solo una vez cada siglo, más o menos. Pero hoy en día, con tantas civilizaciones en expansión viajando por ahí, ocurrían casi una vez al año. Si lo bostezara así, los demás se encogerían instintivamente del terror, comentó Frila con una sonrisa burlona. Asher soltó una risita sabiendo que tenía razón. ¿Sabes? Ni yo entiendo cómo es que ustedes los humanos no sienten miedo como los demás. No me malinterpretes. Prefiero 1000 veces poder tener una conversación normal con alguien, pero es desconcertante. Lo llamamos vínculo de manada. Básicamente, si no intentas matarnos de inmediato, tratamos de hacernos amigos. Suena como una buena forma de que los maten. Asher se encogió de hombros. Y sin embargo, aquí estamos. Y en la Tierra hemos domesticado prácticamente la mitad del planeta. Frila negó con la cabeza, desconcertada. Leí sobre su mundo.
Y debo admitir que no sé qué es más loco, que lo intentaran o que lo hayan logrado tantas veces. Funcionó contigo, ¿no? Bromeó Asher con un codazo juguetón. ¿Yo? ¿Qué? No he sido seducida por los encantos de una especie alienígena. Protestó ante las risas de Asher. Asher exhaló sus risas con un suspiro. Se preguntaba cuándo regresarían los demás. Esta misión estaba tardando un poco más de lo habitual. Esta vez, los embajadores habían aprendido de la última misión y se aseguraron de obtener una identificación visual de la nueva especie, que se autodenominaba Jucleo, antes de hacer el primer contacto. Asher no se había molestado en revisar las visualizaciones él mismo. Al fin y al cabo, no era como si fuera a conocerlos cara a cara y estaba ocupado enseñándole los trucos a Frila. Esas cosas que los libros de texto no cubrían, ya que seguía siendo responsabilidad de la humanidad asegurar que se integraran fácilmente a la CG. Había escuchado algún comentario de Nick preguntando si estaban seguros de que esa especie era realmente nueva, pero fuera cierto o no, él y Frila no serían quienes lo descubrirían. La esclusa de aire se abrió. Nave nueva, mismo silbido. Borlak entró y se dirigió a ellos. Muy bien. Ya están listos para recibirlos. Recuerden, no sonreír mostrando los dientes. Por fin. Exclamó Frila. Primer contacto. Borlak se colocó al lado de Asher mientras caminaban. Oh, te van a gustar estos. Son como humanos, pero menos amenazantes. Asher se sorprendió por el comentario. ¿Como humanos? Borlak parecía demasiado tranquilo como para que se parecieran tanto a los humanos. Lo más probable era que se tratara simplemente de otro bípedo. Aparentemente eso era raro. Borlak los detuvo a mitad de camino hacia el edificio designado. Muy bien. Esperen aquí. Los traeremos afuera. Y se marchó. Frila suspiró. Supongo que no cabría ahí de todos modos. Asher le dio una palmada tranquilizadora en el hombro. La mayoría de las instalaciones apenas podían acomodar humanos cuando nos unimos a la CG también. Se adaptarán. Dicho eso, las estructuras a su alrededor sí guardaban cierto parecido con la arquitectura humana, al menos en la altura de las puertas y la colocación de ventanas y manijas. Cada vez era más probable que fueran bípedos. La puerta del edificio frente a ellos se abrió justo cuando Borlak regresaba acompañado por la nueva especie. Frila comenzó a sonreír con actitud receptiva. No, sin dientes, sin dientes. Susurró Asher con rapidez, antes de que pudiera causar un incidente. Frila ocultó los dientes, visiblemente esforzándose por sonreír sin mostrarlos debido a la musculatura de su mandíbula. A Asher le preocupaba que esa expresión fuera incluso más perturbadora que si simplemente sonriera con normalidad. Él suspiró en silencio y giró el rostro hacia la nueva especie para ofrecer su mejor sonrisa. Pero la sonrisa murió antes de empezar. Un frío se extendió desde el corazón de Asher mientras éste comenzaba a latir con más fuerza. Su respiración se volvió frenética, su piel se puso pálida y empezó a sudar. Los Jucleo. Esas cosas. Borlak tenía razón. Se parecían a los humanos. Demasiado a los humanos. Pero su piel era demasiado blanca y seca, rozando lo translúcido. Sus rostros se veían estirados. Su cabello demasiado escaso y en mechones. Sus brazos demasiado largos, delgados y fibrosos. Y sus ojos, por la tierra, sus ojos eran negros, tan negros como el vacío. Era como mirar algo salido de una película de horror distorsionada. Asher había visto películas de terror antes. No era fácil de asustar. Pero ver esa cosa ahí, en persona, y la forma en la que caminaba, balanceándose de lado a lado, con el pecho inmóvil, como si ni siquiera respirara, hacía que todos sus instintos gritaran
que corriera por su vida. Frila notó que empezaba a hiperventilar. ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? Es inquietante, fue todo lo que Asher pudo decir. Oh, es cierto. Su parecido con los humanos es asombroso. No lo entiendes. Oh, es inquietante, no puedo. Oh, tengo que volver a la nave. ¿Qué? ¿Por qué? No puede ser. ¿Esa es la respuesta de miedo humana? ¿Eso? Yo no doy miedo, pero ¿eso sí? ¿Qué pasó con el vínculo de manada? No puedo vincularme con eso. Pues ya casi está aquí. Así que contrólate, ¿ok? Si puedes hablar con mi especie, puedes hablar con esta. ¿Por qué sigue acercándose?, se preguntó Asher. Se suponía que solo debían acercarse lo suficiente para vernos y mantenerse a una distancia segura. ¿Por qué sigue acercándose?, ¡Y aquí está! anunció Borlak con gran entusiasmo. ¡El humano! Prácticamente su hermano, tal como se describió. ¿Eh? En efecto, dijo la cosa con una voz casi cantarina. es un placer conocer a otra especie que comparte una apariencia tan cercana a la nuestra. Estoy seguro de que nuestros pueblos se mezclarán espléndidamente. Ay, no cuentes con eso, pensó Asher sombríamente, con el sudor escurriendo por la frente. ¿Qué es lo que iba a hacer? Esas cosas iban a unirse a la CG y la humanidad iba a perder la cabeza de una forma completamente distinta a la de los dragones. Tenía que hacer algo. Tenía que decir algo. Pero estaba paralizado. Los humanos Borlak continuó. se ofrecieron con entusiasmo a guiar a los juros Foliantinval aquí a través de la comunidad galáctica. Estoy seguro de que estarían encantados de hacer lo mismo con su pueblo. ¡No!, exclamó finalmente Asher, para sorpresa de todos, incluida la suya. ¡Ay, rayos, Asher! Eres un embajador. Aunque estas cosas sean horribles, tienes que representar bien a la humanidad. Él cerró los ojos. Si no podía verlo, aunque supiera que estaba ahí, tal vez podría controlarse. Lo siento, finalmente añadió. Pero los humanos no podrán interactuar con su especie. Borlak finalmente pareció notar el estado de Asher, y aunque nunca antes había visto a un humano asustado, reconocía el aspecto del miedo. Y si un humano tenía miedo, dio un paso atrás por precaución. Asher sabía que tenía que explicar su comportamiento, solo esperaba que todos pudieran entenderlo. No es nada contra ustedes, es un instinto humano. Es la única cosa que todos los humanos temen. ¿Qué? ¿Algo así existe? Soltó Borlak sorprendido. Sí, continuó Asher. Y son cosas que se parecen mucho a nosotros, pero no lo son. Lo llamamos el síndrome del valle inquietante. Ah, gracias a Shantu, Exclamó la voz cantarina, provocando un ¿Qué? de parte de los tres diplomáticos. Asher incluso se atrevió a abrir un ojo para asegurarse de que era la nueva especie la que hablaba. Lo era. Para ser misericordiosamente honesto, Continuó. usted luce insoportablemente feo. He estado aguantando las ganas de vomitar desde que lo vi bien y temía tener que interactuar con su especie de forma regular. No creí que pudiera decir algo sin causar un incidente. ¿Tú crees que yo soy feo? Sí, por favor, ¿no será una ofensa si aparto la mirada? No, en absoluto. Por favor, aparta la mirada. El Jucleo se dio la vuelta y se cubrió los ojos. Por fin. Ambos comenzaron a respirar con más tranquilidad.
Al parecer, su falta de respiración visible se debía a que estaba tan afectado como lo había estado Asher. Bueno, parece que llegaremos a un entendimiento mutuo, dijo Asher con una sonrisa medio nerviosa. Así parece. Me abstendré de estrechar su mano, ya que temo cómo debe sentirse su piel visiblemente aceitosa. Sin resentimientos de mi parte. Tus dedos son demasiado largos para mi gusto. El agradecido intercambio de insultos en aquella exitosa misión de primer contacto quedaría registrado en los libros de historia como otro increíble ejemplo de interacción humana. Fue denominado aversión mutuamente apreciada, y tanto el Valle Inquietante como los feitos fueron citados como razones por ambas partes, y aunque muchos en la CG no lograban entender por qué dos especies tan parecidas evitaban interactuar, podían aceptarlo, aunque sin duda la vida de Asher iba a volverse un poco más complicada a partir de ahora. Tal vez algún día se acostumbraría a la apariencia del embajador Júcleo, pero hasta entonces, sin duda, le esperaban unas cuantas misiones de primer contacto muy interesantes. ¿Era realmente necesaria la presencia de un embajador humano en las misiones de primer contacto? Esta era la pregunta que una vez se hicieron los miembros de la comunidad galáctica. Con el éxito de la misión de primer contacto con los Jurosfoliantinval, esa pregunta había sido respondida afirmativamente. De no haber sido por la presencia de un humano, ninguno de los otros 23 embajadores habría logrado presentar la CG a la especie apodada dragones. Los humanos eran necesarios porque no conocían el miedo. O eso creía la CG. Fue en la misión inmediatamente posterior cuando el embajador humano se encontró con los Júcleo, una raza inquietantemente parecida a la suya, y demostró que los humanos sí eran capaces de sentir miedo. Ese miedo y la aversión mutua, aunque distinta que los Júcleo sentían hacia ellos, estaba volviendo a plantear la pregunta, ya que su incapacidad para mirarse mutuamente o compartir un mismo espacio de trabajo representaba nuevos desafíos para mostrar a la CG como una organización unificada y acogedora. Si la próxima misión de primer contacto no salía bien, era muy posible que el embajador humano Asher Rushford perdiera su puesto. Incluso con los Júcleo a bordo y teniendo que quedarse fuera durante 2/3 de cada misión, Asher amaba su trabajo y consideraba a muchos de los otros embajadores como sus amigos, especialmente a Frila, la embajadora dragón y compañera Mundo Mortal. Si lo que se necesitaba para conservar su empleo era sobreponerse a sus instintos y no mostrar ni una pizca de incomodidad ante los Júcleo, por la tierra que lo haría. Esta nueva especie era la número 27. A estas alturas, tanto los dragones como los Júcleo estaban bien integrados en la CG, y Frila resultó ser sorprendentemente buena en parecer menos amenazante una vez que había tenido práctica, puliendo una técnica de movimientos suaves, toques igual de suaves con sus garras limitadas y romas, y perfeccionando su sonrisa sin mostrar los dientes. Asher seguía siendo igual de rígido que siempre, cortesía de ser bípedo, pero al menos tenía la misma sonrisa. La nave aterrizó en el denso bosque del mundo de esta nueva especie. Los árboles rivalizaban con las secuoyas rojas de la Tierra, pero según las visualizaciones, estos cubrían todo el planeta. Este no era un mundo mortal, pero había estado cerca. Aparentemente, este planeta tenía tormentas desagradables y más de un depredador. Pero todo eso solo significaba que Asher y Frila se quedarían atrás para no recordarle a los nativos a esos depredadores. La especie con la que harían primer contacto era otro caso raro que habían logrado enviar primero un mensaje a la CG, autodenominándose Vudú. También incluía representaciones visuales de ellos. Se veían casi como ositos de peluche, pequeños, con denso pelaje negro, sin armas naturales visibles, y la mayor diferencia era que tenían los ojos a los lados de la cabeza, como un periscopio.
Todas las señales típicas de una especie no depredadora que huiría aterrorizada al ver a Asher y Frila. Cuando los embajadores bajaron de la nave, la embajadora semirrígida de especie acuática llamada Fila encabezó el grupo, tras haber sido ascendida por antigüedad cuando Borlak se retiró. La similitud entre su apodo y el de Frila Namtidar había hecho que la mayoría simplemente usara el nombre completo de Frila, a pesar de la dificultad que suponía. Pero Asher insistía en que no las confundiría. Cuando le preguntaban cómo lo hacía, respondía con orgullo. Porque Fi es como FIFA y Free es como Free Fire. El juego de palabras solo tenía sentido en el idioma humano, y Frila ya le había recordado más de una vez que su especie no escupía fuego como los dragones de la mitología humana. Aún así, él prefería llamarla Frila. Asher se recostó y se acomodó para la larga espera. Él miró a Frila de reojo. ¡Ja! Limaste tus garras. Así es. ¿Y qué? Pensé que las garras afiladas eran motivo de orgullo para tu gente. También lo es hacer bien tu trabajo. Y una garra roja es mucho más accesible que una afilada, incluso para los de tu especie. Una pena. Eran garras muy bonitas. ¿Te quedaban bien? El cuello de Frila se torció en una expresión de sospecha. Asher, no estarás coqueteando, ¿verdad? He oído historias sobre eso que ustedes los humanos llaman bardos. ¿Qué? No, no. Asher se enderezó de golpe en su asiento. Eso sería poco profesional. Yo quería decir... Pero sus protestas fueron ahogadas por la risa de Frila. Esta vez, ella lo había atrapado. Se aprecia tu simpatía por mis garras, dijo ella, asintiendo con aprecio. El tiempo pasó. Normalmente, Asher habría pasado el tiempo en su holoteléfono, pero por alguna razón no podía quitarse una molesta sensación de la parte trasera de su mente, y sus ojos seguían desviándose hacia el paisaje permanentemente oscuro bajo la densa bóveda de árboles. ¿Será un miedo persistente a la oscuridad? Pensó. Pero no, esto no es miedo, es algo diferente, algo cuya existencia incluso otros humanos debatían. Frila, ¿alguna vez has oído hablar del sexto sentido? ¿Sexto sentido? Por supuesto. Creo que los Grors tienen 8 sentidos en total. No ese tipo. Me refiero al sexto sentido humano. ¿Los humanos tienen un sexto sentido? Asher reconoció el ángulo de su cabeza que indicaba curiosidad. Bueno, no exactamente. Es como una superstición. Es la creencia de que cuando algo anda mal, algo justo fuera de la vista, podemos sentirlo, muy en el fondo. ¿Y ese es el sentimiento que estás teniendo ahora? Preguntó Frila con cautela. Asher guardó silencio mientras miraba la oscuridad más allá de la luz que proyectaba la nave. No lo sé. Pero entonces, por fin lo vio. Algo no coincidía con la oscuridad uniforme y la corteza de los árboles. Había una decoloración apenas perceptible justo delante de la nave. ¿Lo habría estado notando todo el tiempo de forma inconsciente? Pero lo voy a averiguar, dijo, levantándose y dirigiéndose hacia la esclusa de aire mientras Frila adoptaba un arqueo de cuello de sorpresa. ¿Qué? ¿Vas a salir ahí solo durante una misión de primer contacto? Eso es una violación completa del protocolo. Vas a perder tu trabajo. Tengo que revisarlo. No iré lejos. Salió y activó el modo de iluminación en su holoteléfono, convirtiéndolo en el equivalente a una linterna. Un golpe seco en el suelo detrás de él le indicó que Frila lo había seguido. ¿Piensas detenerme? Preguntó, algo desconcertado. Incluso con las garras limadas,
no creía que pudiera ganar esa pelea. No voy a dejar que te atrapen rompiendo el protocolo tú solo. Si yo también estoy ahí, puede que al menos sean indulgentes y lo consideren una cosa de mundo mortales, no solo de humanos. Ella levantó la cabeza para parecer más grande, una señal de los dragones que indicaba que no cambiarían de decisión. ¿Y qué pasó con valorar hacer bien tu trabajo? Preguntó Asher, aunque en el fondo se sentía profundamente agradecido con ella. Mi gente también valora la lealtad. Dijo con firmeza, dejando claro su punto. Asher asintió en señal de aprecio. Era conveniente que los humanos pudieran arquear el cuello imitando muchas de las expresiones de los dragones. Los dos caminaron hacia el bosque donde Asher había visto la decoloración. Él se acercó con cautela, y cuando la luz del holoteléfono iluminó el área, su primera reacción fue de sorpresa. Era una nave. La examinó más de cerca. No se parecía a ninguno de los diseños de naves de la CG que conocía. Tenía un símbolo en el costado y lo que parecía ser una escritura, pero el traductor no ofrecía ninguna traducción escrita. Quienquiera que fuera el dueño de esa nave, no era parte de la CG. ¿Crees que le pertenece a los vudú? Preguntó Asher. No, puedo ver la cabina. El asiento es demasiado grande para las imágenes que vimos de ellos. Asher inspeccionó más de la nave, buscando una forma de entrar. Está cubierta de vegetación. Y volvió a sentir esa sensación, ese sexto sentido. Se giró hacia la oscuridad y vio un destello. Él se acercó lentamente. Era otra nave, tan ajena como la primera. Y allí otra nave, y otra más, y otra. Naves abandonadas y cubiertas de vegetación ocultas bajo la copa del bosque. Este no es el primer contacto de los vudú con otras especies. ¡Mintieron! Esto es una trampa. Tenemos que llegar con los demás. Espera, Gritó Frila. ¿sientes eso? ¿Qué? ¿El sexto sentido? No creo que lo necesite. No, los ojos. Al decirlo, el bosque casi pareció silenciarse. Y ahora que Asher pensaba en el bosque, podía sentirlos. El vello en su nuca se erizó mientras juraba que sentía ojos depredadores observándolos. Esto no es un sexto sentido. Gruñó Frila. Esto es instinto de mundo mortal. ¿Qué crees que estén esperando? Lo mismo que esperan todos los depredadores. Un punto débil, una distracción, un rezagado solo. Puede que los tengamos preocupados. Tal vez nunca hayan visto mundos mortales antes. Pues si ellos van a esperar, nosotros no. Decidió Asher. Vamos a encontrar a los demás. Él empezó a caminar en la dirección en la que habían ido los embajadores. Frila iba justo detrás, vigilando los alrededores con una mirada que podría haber matado de un infarto a cualquiera de los otros embajadores. Tardaron más de lo que a Asher le habría gustado, pero encontraron una cabaña de troncos, aunque, en realidad, por el tamaño de esos árboles, podría haber sido una cabaña hecha de ramas. Asher estaba a punto de patear la pequeña puerta, pero se detuvo en seco. ¿Y si se había equivocado? ¿Y estaba a punto de irrumpir como un monstruo en medio de una diplomacia pacífica? No, él había visto las naves. Los demás estaban en peligro. Pateó la puerta y casi cayó directamente en la fosa del otro lado. Asher, Frila, corran. Estaban aquí hace un momento. Podrán volver en cualquier instante y tienen armas terribles. Se escuchó una voz. Era la voz de Nick. Asher miró hacia abajo y vio cómo el suelo había sido preparado para derrumbarse unos 5 metros y los embajadores estaban en el fondo. Observó las paredes del pozo. Era una caída vertical, pero no estaban pulidas, y las enormes raíces de los árboles no permitían compactar demasiado la tierra y las piedras. Probablemente podría salir excavando su propia escalera. Saltó hacia abajo e hizo lo mejor que pudo por rodar y evitar un impacto fuerte. No fue perfecto,
tendría moretones al siguiente día, pero lo que solo moreteaba a un humano podía ser potencialmente letal para otras especies. Efectivamente, había heridos en la fosa, extremidades rotas, antenas dobladas, tallos aplastados. Pero todos parecían estar vivos. Salvo... ¿Qué estás haciendo? protestó Nick. Ahora estás atrapado aquí con nosotros. No, no lo estoy. ¿Dónde está Fila? Preguntó. La capitana acuática, la más frágil de todas, la simple evaporación ya era una amenaza para su vida. Nick señaló. Su regulador atmosférico había sido empujado hacia una de las esquinas. Asher no lo había visto porque uno de los otros embajadores estaba agachado sobre él. Su regulador de energía se rompió cuando caímos. Sikodal ha estado compartiendo energía de su respirador, pero... Los ojos de Asher se entrecerraron con furia y Nick dio un paso atrás por instinto. Vamos a salir de aquí, declaró Asher con la misma certeza con la que el sol saldría al siguiente día. ¿Pero cómo? Tal vez tú puedas salir, pero nosotros no. Lloró Nick, literalmente con sus 12 ojos. Asher se dirigió a una de las secciones del suelo que se habían caído y la levantó del suelo. ¿Cuál es nuestro estado? Preguntó a Frila. Aún mantienen la distancia por ahora. Creo que realmente los asustamos. Asher gruñó por el esfuerzo mientras apoyaba el segmento del suelo contra la pared de la fosa, formando una rampa. Pero aún era demasiado empinada para aquellos sin extremidades fuertes, así que dio un paso atrás, levantó la pierna y la estampó contra la madera. Esta se astilló con un crujido que hizo que algunos embajadores se sobresaltaran, tal vez pensando que era la pierna de Asher la que se había roto. Pero no. Y con un golpe más, su pie atravesó la madera, creando un apoyo. Repitió el proceso una y otra vez, usando los agujeros que hacía como plataformas para hacer el siguiente, construyendo una escalera solo con esfuerzo y adrenalina, mientras los demás lo observaban boquiabiertos. La mayoría nunca había visto de verdad de qué era capaz un humano. ¡Ahora! ¡Empiecen a subir! Gritó Asher al hacer el último agujero. Ya fuera por escapar del pozo o por obedecer al humano que gritaba con tanta fuerza, no lo dudaron. Asher ayudó a levantar a cada uno al llegar a la cima de la escalera. Cuando llegó el turno del embajador Juclio, Asher registró su inquietante apariencia y, sin dudarlo, tomó su mano de dedos largos para ayudarlo también a subir. Una vez que la mayoría estaba arriba, Asher volvió a deslizarse hacia abajo, levantó a Fila y a Sikodal en sus brazos, para su terror, y ascendió la escalera con ambos. Solo el regulador atmosférico de Fila pesaba cerca de 90 kilos. Lo sabía, así que tenía muy claro que la adrenalina era lo que le daba esa fuerza sobrehumana. No corran hacia la nave. Quédense con Frila y conmigo todo el camino. Ladró Asher. Los embajadores eran ahora un rebaño de ovejas indefensas, y él y Frila eran los perros pastores que mantendrían a los lobos alejados. Comenzaron el regreso a la nave, pero avanzaban con lentitud debido a algunas heridas. No, mi batería está casi agotada. Advirtió Sikodal. A este ritmo, ni Fila ni yo llegaremos. Déjenme atrás. ¡Tomen mi batería! ¡No! Ladró de nuevo Asher. Nadie se queda atrás y nadie se queda sin batería. Esta vez volvió a levantarlos, pero ahora los depositó sobre el lomo de Frila. ¿Qué estás haciendo? No soy una bestia de carga. Protestó ella, sorprendida. Asher gruñó. Claro que no. Solo los dragones más nobles de los mitos llevaban a otros en el lomo. Y eso es lo que tendrás que hacer para llevar a estos dos a la nave a tiempo. ¿Estás loco? Eso es exactamente lo que los Voodoo han estado esperando. Si me voy, lo verán como una manada debilitada y atacarán. Bien. Los ojos de Frila se abrieron, una expresión rara de miedo. Te has vuelto loco. No,
replicó Asher. Estoy furioso. Frila intentó decir algo en respuesta, pero no encontró palabras. Lo miró de arriba abajo, vio los puños cerrados de Asher, tan densos como cualquier garrote, y asintió. De acuerdo. Y corrió hacia la nave, gritando por encima del hombro. ¡Sigo sin ser uno de tus míticos dragones humanos! Con solo Asher quedándose atrás, los ojos que lo habían seguido comenzaron a descender de los árboles. No tenían una boca visible, quizás estaba oculta bajo todo ese pelaje, pero los vudú emitieron un sonido chasqueante muy alejado del de un osito de peluche, mientras descendían con picas metálicas brillantes en las manos, tan altas como ellos mismos, prácticamente palitos en comparación con Asher. Pero, fuera de lo que fueran esas picas, no eran medievales. Circuitos recorrían los bordes y había frascos de líquido atornillados para alimentar sus puntas. Vengan de donde vengan, manténganse juntos y sigan avanzando hacia la nave. No dejen que los hagan retroceder, ordenó Asher. Y entonces atacaron. Con chillidos chasqueantes se lanzaron contra el grupo. El primero ya estaba boca abajo y sin vida en el suelo antes de que algún embajador pudiera gritar. Un solo golpe en la cabeza con el puño de Asher fue todo lo que hizo falta. Sin duda, no esperaba que él se moviera tan rápido ni que tuviera tanto alcance. Los demás vudú se detuvieron. En ese momento incluso otro humano habría dudado. La adrenalina era una droga poderosa y Asher prácticamente espumaba por la boca con ella. Pequeños monstruos con lanzas rodeándolo. Sus instintos estaban al máximo. Años de emociones reprimidas por entrenamientos intensivos y ejercicios para mantener el temperamento humano bajo control, para asegurarse de que nadie saliera herido por un arrebato de ira. Decenas de peleas contenidas tras años de interacción con alienígenas frágiles. Todo emergió a la superficie y no tenía piedad alguna por esos depredadores engañosos que habían cazado a sus amigos. De hecho, corrió hacia el siguiente, tomándolo completamente desprevenido. Su pie lo golpeó como si fuera un balón de fútbol y lo estrelló contra uno de los árboles gigantes cercanos. No se levantó. Rugió de verdad, como un auténtico orco. Los vudú finalmente se recompusieron y esta vez atacaron al unísono. Asher golpeaba y pateaba sin descanso. Ellos necesitaban cubrir el doble de distancia que él para alcanzarlo con sus lanzas. Eso significaba que él conectaba con 1, 2, 3, 4 más, y ellos aún no habían tenido la oportunidad de acertarle ni una vez. Usaba las piernas, tanto para esquivar ataques como para golpear en el estómago y lanzar cuerpos ya sin vida por los aires. Uno saltó hacia su torso y él lo atrapó, y en un mismo movimiento lo lanzó directo contra otro que se había separado para atacar a uno de los embajadores. Otro logró acercársele por detrás y le clavó la lanza en la pierna. Asher gritó, cuando electricidad y veneno punzante le recorrieron los nervios y los gremlins victoriaron. Pero luego Asher se giró y pateó al que lo había apuñalado, provocando un jadeo audible de las criaturas reunidas. Estaba claro que pensaban que una sola puñalada sería el fin. La verdad era que aquello no fue más que un timbre eléctrico y una picadura de abeja. Sus armas no estaban diseñadas para un mundo mortal. El siguiente puñetazo que cayó los sacó de su estupor y finalmente comprendieron con qué clase de criatura estaban lidiando. Un verdadero monstruo. Gritaron presas del pánico y huyeron en todas direcciones. ¡Y no lo intenten! ¡Nunca más! Gritó tras ellos, respirando con dificultad. Cuando Asher regresó con los embajadores, estos lo miraban totalmente paralizados, horrorizados. Nick habló. Acabas de matar a 23 de ellos con tus propias manos. Si un Synaptori lo había contado, Asher lo sabía. Tenía que ser exacto.
Él mismo no había estado contando. Nick continuó cuando Asher no respondió. Sabía que los humanos eran fuertes y volátiles, pero eso fue una masacre. Y todos ustedes sobrevivieron, dijo Asher con una sonrisa de alivio. Él sabía que tendría tantas pesadillas con pequeños monstruos con lanzas como los embajadores las tendrían con él. Llegaron de vuelta a la nave, donde Frila, Fila y Sicodal los esperaban. Frila se acercó a Asher. Oímos tu rugido, como el de una bestia salvaje de mi mundo natal. Fuiste tú, ¿verdad? Mató a 23 de ellos con sus propias manos y pies. Gritó Nick, respondiendo por él. ¿23? Respondió ella. Estoy segura de que yo también podría haber matado a tantos si mis garras no estuvieran limadas, pero ¿defendiendo a los demás? ¿Cómo lo hiciste? Digamos que los humanos somos rápidos y fabricamos nuestros propios estimulantes. Adrenalina, respondió Asher. Casi me arrepiento de no haberlo visto en acción, murmuró Frila. Ay, mundo mortales, murmuró Nick con consternación, como si fuera una maldición. Hablando de adrenalina, a Asher se le estaba acabando. Se tambaleó por un momento y se estremeció cuando un dolor punzante apareció de pronto en su pierna baja. ¡Estás herido!, exclamó Frila, lanzándose para sostener a Asher antes de que cayera. ¡Estoy bien! Fue prácticamente una puñalada con un lápiz. Él había intentado apoyar su peso en la pierna herida otra vez, pero aunque el veneno no fuera letal, ahora que la adrenalina se había ido, dolía muchísimo. Vamos, héroe, comentó Frila. Ella movió su cuerpo para subirlo a su espalda y luego se dirigió a la esclusa de aire. Pensé que dijiste que no eras uno de esos míticos dragones humanos. Y yo pensé que tú dijiste que no estabas coqueteando, señor, el más noble de los dragones. Está bien, tal vez un poquito. Los humanos hacemos locuras cuando nos sube la adrenalina. Eso no fue cuando empezó y lo sabes. Además, en lo personal, no me parecería tan malo ver tu lado loco más seguido, Pardo. Asher parpadeó, procesando exactamente lo que Frila acababa de decir. Cuando llegó el informe de la única misión de primer contacto fallida hasta la fecha, la CG quedó atónita. Su primera pregunta fue si había sido culpa del humano. La respuesta inmediata y rotunda fue: ¿Qué? ¡No! ¡Jamás saquen a los humanos de las misiones de primer contacto! ¡Se los imploramos! Son absolutamente necesarios.